Nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 31. Cuando lo vayan encontrando me confirman con un amén. El libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 26 al 29. Proverbios, capítulo 31, versículo 26 al 29. Amén. Amén. Nos ponemos en pie para poder estar leyendo la palabra del Señor. Y dice así: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Amén. Quedémonos en pie para estar orando nuevamente por la palabra. Cerramos nuestros ojos. Bendito Dios, Padre amado, Padre celestial, Señor bendito, te agradecemos, Señor, por un día más de vida, Padre amado, un día más que nos dan el don de salud, Padre amado, pero también que nos cubres con tu gracia y con tu misericordia. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da de llegar hasta tu casa de oración, Señor bendito, y de poder estar celebrando este culto de adoración hacia ti, Padre celestial. Te pedimos, Padre amado, que tú seas bendiciendo este mensaje, que nos estés dando la sabiduría, Señor bendito, y que podamos estar escuchando tu voz, ese consejo sabio, esa palabra mayor, Señor bendito, para nuestras vidas. Te pido, Padre amado, que nos seas bendiciendo, por el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Le recomiendo que no suelte la Biblia porque soy muy bueno para irme de versículo en versículo. Así que vamos a estar empezando en este día. Nosotros tenemos una bendición especial, como bien sabemos, que estamos celebrando, regaloneando, poder estar reconociendo esa labor digna de tanta honra que es el ser madre. Las madres, para las personas, es una de las personas más importantes en el transcurso de la vida, donde su importancia es tan transversal que puede marcarnos en varios aspectos. En este día nosotros reconocemos la importancia del rol de la madre, ya sea como hijos, ejemplo o para la iglesia. La palabra del Señor nos revela que desde el inicio de nuestra existencia usa a las madres como canal de bendición, debido a que allá inicia la vida. En el Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces desde el inicio, desde que Dios nos crea, por medio de estas mujeres, las madres, desde ahí empieza un canal de bendición, un canal de gozo y un canal de comunicación con los hijos. Significa que nosotros, al momento de estar siendo creados, Dios ya bendice a las madres, porque también en su palabra nos dice que no hay mayor gozo del de una mujer del recibir una persona en el mundo. Los hijos son concedidos por Cristo hacia sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo confía, por así decirlo, concede, da la bendición a las madres para que ellos puedan ser bien instruidos en su camino. Eso sí, las bendiciones también vienen con responsabilidades. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Quiere decir esto, que desde el momento en que una mujer queda gestada con un hijo, de por sí ya es un gozo para su vida. Porque herencia de Jehová, dados por Cristo para no con nuestras vidas, en especial para el gozo de quien lo recibe. Amén. Son encargados por Dios para los padres, donde le dan funciones claves y necesarias. Quiere decir esto, que si bien es un gozo ser padre, si es un gozo ser una madre, pero de por sí hay responsabilidades y hay funciones dentro de la palabra del Señor que deben ser cumplidas en este camino. Amén. A las madres de por sí se les asigna como protectoras, consejeras y acompañantes.
Quiere decir esto que a lo largo de la vida la madre tiene que estar dispuesta a ser una mujer protectora para con sus hijos, una mujer de consejo sabio, una mujer acompañante. Amén. Pero a la vez Dios da la sabiduría y da a entender al transcurso del tiempo que a las madres son las encargadas también de la seguridad y del bienestar de sus hijos como de su familia. Nosotros leemos el Proverbio 31 que dice: bienaventurada mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Si nosotros leemos todo el resto de este pasaje, es un elogio, es una honra a esa mujer virtuosa de alto valor, de alta estima, como dice la palabra del Señor. Más estima que las piedras preciosas que nosotros tenemos y que aún tenemos en la actualidad. Esa mujer llena de virtud, llena del gozo y llena de la sabiduría de Dios, vale mucho más. Amén. Pero si bien se nos ha dicho que cuesta, porque si no, la vida, como nosotros sabemos, cuesta, es difícil, pasan cosas. La voluntad de Dios muchas veces no la entendemos, pero su palabra nos revela que es buena, que es agradable y es perfecta. Pero debido a nuestro conocimiento, nosotros muchas veces no podemos entenderlo. Es de por sí que Dios ha asignado también acompañantes a lo largo de nuestra vida, porque nos revelan que el hombre no es bueno que esté solo. De por sí, hermanos, esta vida no está hecha para hacerlo solos, porque tampoco podemos solos y mucho menos podemos sin Cristo. Amén. De por sí, entonces, ha designado acompañantes para estos hombres, estas mujeres, de por sí parte desde el inicio, que son los padres. Pero si bien yo he escuchado siempre este dicho, y hace un par de años lo escuché y tenían razón, pero no hay un libro que nos diga cómo ser mamá. Muchas veces se lo dice que no hay un libro, no hay un tutorial, no hay una instrucción que nos diga cómo ser los padres que debemos ser. Pero hermanos, la palabra del Señor cuenta con centenares de indicaciones para los padres. La palabra del Señor que nos dice que es buena para un montón, para enseñar, para escudriñar, para también delimitar y enseñar lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros también encontramos que si bien no hay una fórmula para ser un padre perfecto, porque todos nos equivocamos, pero sí hay indicaciones dadas por Dios para que este camino sea un camino verdadero, un camino lleno de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo divino, de lo eterno. La palabra de Dios contiene centenares de indicaciones, órdenes y ejemplos de crianza. La palabra del Señor, ella misma nos revela que ella misma se escudriña a sí misma. Quiere decir esto que la palabra del Señor es una palabra viva, es una palabra eficaz, más tajante que una espada de doble filo. Una espada cortante que penetra a nosotros, pero que también penetra a los demás. Entonces, si la palabra del Señor es una palabra viva, significa que siempre va a haber algo para nosotros. No porque nosotros hayamos leído la palabra del Señor 3, 4, 5 veces completa. Aleluya, gloria a Dios por eso. Pero no significa que lo conocemos todo. Significa que también hay palabra del Señor en todos esos versículos, en todos esos pasajes que hayamos visto y releído y releído y reestudiado. Porque la palabra del Señor es una palabra viva. Una palabra que siempre tiene algo más para mostrar. Y eso también incluye en todas las indicaciones que hay para la crianza. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando nosotros escudriñamos su escritura, también tenemos que entender que esa escudriña, ese estudio tiene que ir acompañado con la pregunta: ¿cómo aplico esto a mi vida? Y si quiere decir esto, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Yo estoy leyendo un pasaje que me indica sobre la crianza. Yo tengo que preguntarme, ¿cómo yo aplico esto a mi crianza con mis hijos? ¿A mi relación con mis hijos? Amén. Cuando la madre adquiere sabiduría, también adquiere responsabilidad. La sabiduría, el conocimiento que proviene de Dios, también conlleva una responsabilidad espiritual. Quiere decir esto, que cada vez que nosotros nos volvemos más sabios en la palabra del Señor, mientras más conocemos, mientras más vivimos, mientras más recibimos del Padre, más responsables somos
con nuestro alrededor. Amén. Responsabilidad espiritual y transversal para cada área de nuestra vida. Amén. Proverbios 31:21, acá mismo nos dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor nos indica que la mujer virtuosa toma responsabilidad para el cuidado de su familia. Toma cuidado para proteger y resguardar a su familia, en este caso, sus hijos. Porque no protegerán, porque ella no teme de la nieve, no teme del frío, no teme de lo que hay afuera, porque su familia la tiene revestida con doble vestidura. Amén. Que el Señor nos bendiga. La mujer virtuosa toma responsabilidad en la protección del hogar. Ella es una mujer proactiva, que no espera a que la amenaza llegue para que ella tenga resguardada a su familia. Amén. El Señor nos está diciendo. Espiritualmente, ¿esto cómo se lleva? Una madre va a tener que estar velando, va a tener que estar orando, anticipando, planeando y manteniéndose fiel en el cuidado de sus hijos, pero espiritualmente en el cuidado con la palabra del Señor, en el momento de la oración, con el ayuno, velando por su familia. En especial en el momento donde sabemos que la tribulación está cerca, donde sabemos que los problemas y lo circunstancial nos atormentan constantemente. Entonces la mujer virtuosa, la mujer de virtud, la mujer de valor es la que toma proactividad y ora y clama al Señor. ¿Por qué? Porque desde el principio de nuestra vida Dios instaló un canal de bendición en las madres con los hijos. En esa relación es algo que tenemos que tener muy claro. La relación madre con hijo es un canal fundamental de bendición para nuestras vidas. Amén. También tenemos que los padres son los primeros y principales ejemplos. El corazón y el espíritu de un hijo pueden quedar profundamente marcados por la influencia de los padres. Pero esto, hermano, hay que tener mucho ojo, porque esto puede ser para bien como para mal. Que el Señor nos ayude. Los padres tienen la responsabilidad de ensamblar su ejemplo, de llevar su ejemplo, llevar lo que quieren comunicar a sus hijos en la verdad, en el camino y en la vida que es Cristo. Su ejemplo, lo que tienen que mostrar, tiene que ser la gloria del Señor y lo maravilloso que ha sido para sus vidas en su relación con sus hijos. Porque los padres tienen la responsabilidad de demostrar que su dependencia, que lo que nosotros tenemos que estar aferrados, no es a ellos. A mí mi madre no me tiene que venir a enseñar a depender de ella. Ella me tiene que enseñar a que yo tengo que depender de Cristo. Amén. Pero ¿cómo nosotros predicamos con un ejemplo si nosotros no actuamos a eso? Entonces, mis hermanos, mis hermanas más que nada, ¿cómo nosotros vamos a predicar ese ejemplo de que debemos depender de Cristo si nosotros no nos disponemos de manera completa? Porque aquí llega la pregunta: ¿nosotros nos disponemos a Dios a un 70%? Nosotros, pongámosle, de las 8 o 9 áreas de nuestra vida: económica, laboral, espiritual, personal, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras relaciones. ¿Cuántos de ellos disponemos a Dios? Y para los que son padres, ¿cómo esperan que sus hijos dispongan todas sus áreas, todo lo que ellos tengan que entregarle a Dios, si sus primeros ejemplos son ustedes y ustedes no lo hacen? Que el Señor nos ayude. Salmo 127 dice, lo repito de nuevo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? Que el Salmo 127, que la alabanza que nos entrega el Señor en este libro poético, quiere decir que nuestra dependencia, que lo que da el sí, lo que marca el sí, lo que marca el no en nuestra vida, es Jehová. Porque si Jehová no edificará la casa, si la casa no se edifica sobre la roca que es Cristo, de nada se saca y esa casa se va a caer. Lo mismo pasa en nuestras relaciones con nuestros hijos. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos buscar atributos, por ejemplo, en las mujeres, de la mujer virtuosa. Si nosotros queremos mejorar, si nosotros queremos seguir evolucionando en este camino, en especial en algo tan delicado como es la crianza, nuestra dependencia, nuestra roca, a lo que nosotros nos vamos a afirmar, debe ser Cristo. Amén.
Los padres tienen el deber de enseñar de la dependencia hacia Cristo, que lo planeado o lo expectado para sus vidas sea construido sobre la voluntad de Dios. Amén. Los padres también deben ser expectantes espiritualmente en el estudio de la palabra y la enseñanza en su hogar. Si bien el padre es sacerdote del hogar, él es la cabeza del rey que administra, pero también el sacerdote que lleva palabra, la mujer, la esposa, la mujer virtuosa es la que lleva la movilidad de esa fe. Es la que ella también puede tomar proactividad de su hogar para que la fe sea obrada. La palabra del Señor nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces ahí es donde la mujer virtuosa también toma partido en que la fe pueda ser llevada a obra, ya sea en el consejo, ya sea en la escucha, ya sea en la vela o ya sea en la oración. Amén. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Pero no solamente cuando el hijo es joven. El consejo sabio de la mujer virtuosa, el consejo sabio de la palabra del Señor tiene que estar en cada área, en cada etapa de nuestras vidas. Y de nuevo, esto también nosotros lo reforzamos. ¿Qué consejo yo le voy a dar a mis hijos? Parte desde la sabiduría que obtuvimos del trono de Dios. La palabra del Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente para pedir sabiduría porque Él está dispuesto a dárnosla. Él está dispuesto a nosotros entregarnos saber, entregarnos palabra, entregarnos consejos, entregarnos palabra que si es de Dios, edifica. Entonces nosotros, si nos preguntamos cómo vamos a poder dar ese consejo sabio, dentro de la lectura de la palabra del Señor, dentro de la oración, los dos pilares fundamentales para cualquier cristiano, donde nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, donde nosotros nos inclinamos nuestros pies para poder estar dependiendo y siendo transformados. Porque nosotros no transformamos a Dios en la oración. Dios nos transforma cuando nosotros oramos. Nosotros nos disponemos a que nuestra voluntad sea su voluntad. Amén. Pero nosotros recibimos respuestas a esas oraciones en la palabra del Señor, en esa palabra viva, en esa voz que nos dice: hey, anda por aquí, no vayas por allá. Es entonces donde nosotros también tenemos que estar expectantes, nosotros tenemos que estar vivos, nosotros tenemos que estar espiritualmente activos, en especial los padres, para poder dar ese consejo. Porque el padre, su responsabilidad también es dar límites. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el consejo sabio se puede conseguir en cada etapa de nuestra vida. No solamente cuando son niños, no solamente cuando son jóvenes, sino cuando nuestro hijo vemos que está grande y necesita consejo, necesita palabra. El padre y la madre deben estar dispuestos a dárselas. Un consejo sabio que provenga de la palabra del Señor. Amén. Por eso mismo, como le iba diciendo, una madre también muestra su fidelidad, muestra su amor en la puesta de límites. La palabra del Señor nos muestra un montón de límites que Dios puso a su pueblo y que nos pone al día de hoy, pero esos límites están puestos netamente por amor. Entonces, cuando nosotros mostramos límites a nuestros hijos, es nuestra forma de decir: yo te amo tanto que no quiero que te dañes. Yo te amo tanto que no quiero que tú termines mal. Yo te amo tanto que yo necesito que tú prestes atención a lo que te estoy diciendo para que tú... Porque la mayoría del amor de nuestros padres va de que nosotros seamos mejores y estemos mejores que ellos. Entonces, nosotros vemos que nuestros padres nos recomiendan, o nosotros como padres le recomendamos a nuestros hijos, viene del amor más sincero que pueda haber. Amén, que el Señor nos bendiga. Entonces, esos consejos vienen de la manera sana, vienen de la doctrina verdadera, vienen de la roca firme que es Cristo, de la palabra verdadera que es la palabra del Señor, porque lo que dice aquí en la palabra, que dice la mujer virtuosa, la ley de clemencia está en su lengua, está constantemente en su boca. La ley de la palabra del Señor nos dice que mi ley, que nuestra meditación, lo que nosotros repetimos constantemente deben ser sus maravillas. Deben ser, no es su ley, deben ser lo que nosotros debemos estar meditando para con nosotros. Amén. La fe de los padres es un factor fundamental en un hogar.
Amén. Y les voy a mostrar dos ejemplos que puede estar viendo escudriñando la palabra del Señor. La primera se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Perdón. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: una fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre Eunice es la que yo veo en ti, Timoteo. Parafraseado. Es un versículo, un pasaje que le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, que después se convertiría en un pilar fundamental en la iglesia primitiva. Entonces nosotros podemos ver en la palabra del Señor que nos rectifica, que nos confirma que sí, la fe de los padres es un factor que puede llegar a afectar la fe de sus hijos, las acciones de sus hijos. El habitar en su hogar, la fe de los padres es un factor fundamental. Eunice siembra una fe sincera y honesta en Dios a su hijo, Timoteo. Y también esa fe fue plantada por su madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto tiene que ser continuo. ¿Por qué? Por amor. Para expresar nuestro amor, nosotros tenemos que también profesar nuestra fe. Amén. Una fe no fingida que habitó en tu abuela y que también habitó en tu madre es la que yo veo en ti, le escribe a Pablo a Timoteo. Y ese mismo Timoteo, como le iba diciendo, fue un pastor, un misionero y un pilar fundamental para la iglesia primitiva, que es la que estamos evolucionando hoy en día. Es un pilar que Dios ocupó gracias a su misericordia, pero que su fe fue impulsada y plantada por su hogar, por su cercanía. Entonces también tenemos un ejemplo claro del bien que se puede hacer por la fe, para con los hijos. Los padres, les repito, los padres son un ejemplo constante para sus hijos, lo que se traduce en responsabilidad. Entre más nosotros adquirimos sabiduría y entre más nosotros vamos por delante de ciertas personas, ya sea el pastorado, por ejemplo, porque también los jefes de hogar también son pastores de su hogar. Entonces van con responsabilidad, ellos también van a cumplir cuentas adelante del Señor. Entonces, entre más nosotros podemos ver el ejemplo que damos, más responsabilidad y más cosas nosotros tenemos que estar acotando según la palabra del Señor para poder cumplirla con victoria. Amén. Pero como le iba diciendo, esta influencia que tiene la fe, que es bien curiosa, también puede llevar a mal, puede llevar a una desgracia. Por ejemplo, es el caso de Herodías y su hija, que está en Marcos capítulo 6, versículos 17 al 28. Que nos relata la muerte de Juan el Bautista, y dice el versículo 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías, la mujer que estamos hablando, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces Herodías, que ella sabía que también estaba cometiendo errores, ella se venía conflictuada por un consejo que venía del bien, que venían de la palabra del Señor, que venían de lo correcto, de lo que venía de lo verdadero. Entonces nosotros ahí tenemos un ejemplo de que cuando nosotros estamos en error, cuando nosotros estamos en tinieblas, siempre va a haber una predisposición a rechazar ese mensaje. Entonces ahí nosotros vemos que también si la fe no existe o no hay una fe verdadera en el hogar, puede también tener consecuencias para nuestros hijos. Después nos siguen relatando: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos en los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y después nos relatan, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, se lo dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Entonces ahí vemos que también hay una influencia negativa para con los hijos, donde vemos que si están mal fundados los padres, van a darle consejo erróneo a sus hijos, y los hijos van a cometer errores, y esos errores, conllevan a pecado. Que el Señor nos sea ayudando. Por eso tenemos dos diferencias aquí que pueden afectar la fe en un hogar. Tenemos a un joven Timoteo, que fue usado por Dios, que fue puesto en gloria por Dios, por su trabajo y por su esmero. O tenemos a una Herodías, que aconseja a su hija a seguir cometiendo pecado, a seguir cometiendo error. Donde ahí vemos que la fe de los padres afecta a la fe y a los actos de los hijos. Les pregunto a ustedes actualmente, ¿cuántas veces hemos escuchado falso consejo que se le dan los padres a los hijos o a sus cercanos? ¿Cuántas veces se le da un consejo que parece bueno, pero que si lo llevamos a la luz de la palabra, tan bueno no es? Puede ser por varios motivos, o porque no conocen a Cristo, porque no saben la palabra del Señor, o porque simplemente no la han llevado a sus vidas y no han escudriñado y no han profundizado de por sí cómo llevarla a sus vidas. Es ahí donde los padres deben tomar este rol activo de estar escudriñando, estudiando y también meditando en la palabra del Señor. Amén. Hay diferencias latentes en las formas de crianza de nuestros hijos, estando o no en la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Cuando nuestros hijos cometen errores y se equivocan y van por un camino que saben que les puede llevar a muerte, los padres tienen un factor clave en el rendimiento de estos. De nuevo, y entre más sabemos de la sabiduría de Dios, más responsabilidad tenemos. Entonces, si en ese momento el padre, la madre, decide callar, es lo mismo que aconsejarles el mal. Santiago 1:7 nos dice que si conoces lo correcto pero no lo haces, estás en error. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Pero también en este método, en esta guía, en esta relación que Dios pone al crear al mundo, y también cuando nos crea cada uno de nosotros, ese hilo que nos une a nuestras madres, también puede ser un canal para guías espirituales. Porque las madres, también al tener esta influencia dentro del hogar por su fe, también pueden usarla para poder guiar a las nuevas generaciones, como lo son sus hijos. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Será ella en gracia, será ella reconocida por sus hijos. La palabra del Señor nos dice que hay que instruir al niño en su camino para que después de grande se aferre a ella. Una madre que está constantemente frecuente a Dios debe inspirar, insistir y guiar a sus hijos. Debe darle consejo sabio, debe darle, pero también tiene que darle enseñanza verdadera. Muchas veces se nos hace costumbre enseñar a nuestros hijos netamente los límites que pone Dios. Esto es bueno, esto lo desaprueba Dios. Mantente dentro de lo que es bueno. Y hasta ahí llega. No está mal, hay que enseñarle los límites de Dios a nuestros hijos. Pero también tenemos que enseñarle toda la naturaleza que es Dios. El Dios que acompaña, el Dios que perdona, el Dios que redimide, el Dios que nos hace nacer de nuevo, el Dios que nos limpia, el Dios que demuestra su amor, el Dios que dice que la palabra del Señor que nos dice que
su amor no va a haber forma de separarnos, independiente de la muerte, de la vida, de principados, de potestades, de lo que se aproxime, nada nos separará del amor de Dios. Entonces también tenemos que preguntarnos como padres, ¿le estamos enseñando netamente los límites que Dios nos pone? ¿O también le enseñamos ese Dios amoroso? Ese Dios Padre que quiere entablar una relación con nosotros. Porque tenemos que enseñar ambas. Porque ambas se complementan en la naturaleza y en el amor de Dios. Amén. Deben acercar las madres, en especial las madres fervientas de la gracia de Dios, en acercar a sus hijos y empujarlos a tener una relación personal con Él. Porque no sacamos nada de fiarnos de la fe de nuestros padres, porque la salvación, mis hermanos, es personal. Amén. Déjeme decirle algo, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Ayúdanos, Señor. Y ahí es donde nosotros como padres, como madres fervientes de la gracia de Dios, deben estar empujándolos constantemente a decir, no, Dios te está esperando. La palabra del Señor nos dice que Él toca la puerta y Él está esperando a que alguien lo llene para que entre, porque Él va a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Amén, así es. ¿Vamos entendiendo? Entonces Dios constantemente nos llama a una relación personal, una relación espiritual real, verdadera, fundada en la roca que es Cristo. Y ahí es donde el padre, si ve que su hijo, su hija está cometiendo un error, tiene que decirle, no, Dios te está esperando, tú no te puedes fiar de mi fe. Yo lo que puedo hacer es compartírtela, poder sembrar mi fe en ti, pero el crecimiento de la fe netamente viene de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Una madre pone en espera la dedicación de Dios a sus hijos. Amén. Amén. Proverbio 22:6, como les decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Les pregunto a ustedes para llevarlo un poco más realista, un poco más tangible. Si ustedes ven que su hijo sale un poco borracho, sale un poco tomado, disculpen la expresión, pero si ven que sale tomado y dicen que va a conducir, dicen no, ¿por qué? Porque puede chocar y puede morir. ¿Pero qué pasa en el área espiritual? La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Ayúdanos, Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hijos están cayendo en error, es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer al advertirle de los riesgos aquí en la tierra. Si nosotros vemos que nuestros hijos están cayendo en ciertos caminos, es ahí cuando los padres tienen que estar más latentes a decir, no, esto te lleva a condenación. Pero hay un Dios que dentro de su misericordia, dentro de su gracia inmerecida, está dispuesto a recibirnos. Está dispuesto a redimir nuestros errores. Muchas veces los hijos se van a preguntar, pero ¿por qué eres tan catete con esto del Evangelio? ¿Por qué eres tan catete de esto de Dios? Porque te quiero vivo. Quiero que tú tengas vida eterna, corona de gloria. Una corona incorruptible que dice la palabra del Señor que nos será dada al terminar este camino si permanecemos fieles dentro de la fe de Jesucristo. Por eso mismo nosotros como padres, como madres más que nada, que también fervientes dentro de la misericordia de Dios, constantemente tienen que estar con sus hijos independiente de la etapa de la vida. No solamente cuando son jóvenes, porque cuando jóvenes y parten de la casa decir ya, él ahora va a formar su vida. Pero desde ahí de nuevo, Dios puede glorificarse dentro de la relación de los madres con los hijos. Amén. Es ahí cuando Dios puede hablar a través de la vida de la madre para poder decirle no, este camino no, porque este camino que te estoy mostrando te lleva a mí, te lleva a mi salvación, te lleva a mi vida eterna. Amén. El amor de Dios también debe ser reflejado en el amor de una madre. Tenemos 1 Corintios 13, 4 al 7, que nos describe cómo es el verdadero amor. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactación, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces ese amor real, ese amor tan divino, tan perfecto, debe estar en el amor que de los padres hacia los hijos. Un amor que no busca lo suyo, un amor que no tiene segundas intenciones, un amor que no es egoísta, un amor que no es envidioso, sino un amor que todo lo soporta, que todo lo sufre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Un amor de una madre debe enseñarse y practicarse en una vida llena de amor, perdón, misericordia y perseverancia. Ayúdanos, Señor. Pero al mismo tiempo tiene que también reflejar el consuelo, la esperanza y la redención. Enseñarle a nuestros hijos que bien se cometen errores, pero hay un Dios que está dispuesto a redimir esas errores. Un Dios que constantemente hace el llamado a una relación 24/7 para con Él. Amén. Una madre, después de todas estas funciones, una madre delante de los ojos de Dios, sí, posee una gran responsabilidad. Muchas veces su esfuerzo acá en la tierra se ve desaprovechado o se ve desapercibido. Pero para los ojos de Dios, ellas merecen honra. Amén. En especial cuando envejecen los hijos y empiezan a apartarse de los padres. Pero tenemos un montón de proverbios que nos dicen que escucha el consejo de tu padre, escucha el consejo de tu madre, no lo desaproveches. En especial cuando ellos sean ancianos. Que el Señor nos bendiga. En la gracia del Señor, las madres son valiosas, son trabajadoras, son cuidadoras, pero sobre todo son honradas. La honra, en un contexto de la palabra, el Señor nos dice que es perdón, respeto, una acción de gracia, de gratitud, de exaltación. Y ella cuando nos dice a nosotros, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Amén. Amén. Cada madre es un regalo de Dios para la vida de un hijo. Pero una madre fiel y establecida en la roca que es Cristo, tiene un impacto eterno. Amén, gloria a Dios. Esta es la palabra que entregaba el Señor a mi vida sobre las funciones que tenían las relaciones tan fundamentales como son la crianza. Los padres tienen que recordar que por su fe puede haber actos de cambio en sus hijos. Amén. Puede haber redención, puede haber límites. Porque dentro de los límites que nos enseña Dios, hay amor. Porque lo que más debe haber de un padre a un hijo al mirarlo, es amor. Amén. Amén. Póngase de pie para estar orando por la palabra del Señor. Bendito Dios, Padre amado, Padre celestial, Señor bendito, te agradecemos, Señor, por un día más en que nos habla nuestras vidas, Señor bendito. Te agradecemos, Señor, por este extracto de su palabra, Padre amado, que nos enseña que si conllevar ser padres conlleva responsabilidad delante de tus ojos. Padre amado, ayúdanos, Señor bendito, a entregar ese consejo sabio, Señor, a poder estar establecidos en la roca que es Cristo, una roca firme, una roca verdadera. Ayúdanos, Padre amado, a que los hijos que nosotros estamos en oración por ABCD motivo, Señor bendito, vuelvan hacia ti. Vuelvan a esa casa amorosa, Señor bendito. Vuelvan a la redención de tu gracia, Padre celestial. Que nos cubra de tu misericordia, Padre amado. Que el consejo que le entreguemos a nuestros hijos venga de tu palabra, porque tu palabra es perfecta, Padre amado. Que sean acorde a tu voluntad, que es buena, que es agradable, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti, Padre celestial. Reflejar tu gloria, Señor bendito, en este lazo tan importante como es la crianza, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú te mantengas fiel con nosotros como lo has hecho hasta ahora, Padre amado. Te pedimos que seas de bendición, Señor bendito, porque lo has sido para nosotros. Padre amado, te pedimos todo esto y mucho más en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.